daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, al capítulo 28, versículo 18. En adelante. Vamos a darle unos minutitos para que Mateo está antes. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, una mañana más. Hemos cantado, hemos adorado, Señor, pero ahora venimos a exponer tu palabra, palabra de vida, palabra, Señor, aleluya, que transforma los corazones, que nos da aliento, que nos levanta, nos restaura y sobre todo nos inquieta a hacer tu obra y tu voluntad, Señor. Padre, háblanos, Padre, que esta palabra caiga en nuestros corazones y sobre todo en nuestras mentes, Dios amado, y que podamos hacer nosotros tu voluntad a través de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Usted se puede sentar, pero no se siente en la alabanza. Usted puede adorar al Señor. En esta mañana queremos hablar un poco de la gran comisión. Lice también mencionaba la gran comisión. Lo que el Señor nos mandó a todos. Cuando tú comisionas a alguien, es que tú le das una tarea, le das un mandato, le envías a hacer algo. En esta ocasión vemos que el Señor comisiona a quién, a los discípulos. El Señor, luego de verdad de haber resucitado, en una de las ocasiones se le presenta a sus discípulos y le deja este mensaje. Pero antes del Señor haberlos comisionado y antes del Señor haber muerto en la cruz del Calvario, el Señor estuvo con los discípulos y anduvo con ellos y fue un ejemplo poderoso a seguir, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente comisionaba, sino que primero Él hizo la obra para que ellos aprendieran de Él. Vemos a nuestro Señor que cuando caminaba llegaba a los lugares y no solamente trabajaba con los judíos, sino que también trabajaba con ¿quién? Con los gentiles. Él, aleluya, no solamente sanaba a los judíos, Él llegaba y había gente que se le acercaba y lo sanaba, pero también el Señor sanó ¿quién? Sanó a gentiles, libertó a gentiles, hizo obra poderosa en los gentiles. Vemos que el Señor libertó la hija de una mujer que cananea, sirofenicia. Vemos que el Señor le habló a una mujer que samaritana, allá en el pozo, en aquel momento, que quizás, aleluya, entre los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero había una palabra de salvación para aquella mujer, y Dios, aleluya, permitió que aquella mujer pasara en aquel momento por aquel pozo para que recibiera esa palabra de salvación para su vida. Y con cuántos gentiles trabajó el Señor, y a cuántos gentiles, aleluya, habló el Señor, y esta palabra fue predicada. Y en cierta ocasión el Señor hizo una comisión a sus discípulos. Dice la palabra que Él llamó a sus discípulos en el libro de Marcos capítulo 6 y le dio una encomienda y los mandó a que se fueran de dos en dos. Pero los mandó a que se fueran de dos en dos, pero le dio unas instrucciones. Y estas instrucciones era para que ellos entendieran que solamente iban a depender de quién, de Dios. El Señor le dio unas instrucciones que fueran con una vestimenta ligera.
pasar. Regresaron, y cuando regresaron gozosos. ¿Y regresaron qué? Testificando de las obras y de las maravillas que Dios había hecho. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos dispuestos, cuando nuestro corazón está dispuesto a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, nosotros venimos testificando de las grandezas del Señor. Pero cuando vamos con enojo, pero cuando vamos molestos, pero cuando nos enojamos por hacer algo para la obra del Señor, usted no va a ver el fruto. Pero cuando usted dice: yo estoy dispuesto, heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué bueno cuando usted está dispuesto y usted le puede decir: Señor, envíame a mí. Yo cada vez que hacen esos cultos de misiones en las bienales y en la asamblea, las misiones arden. Uno dice: ay, Señor, yo me quisiera ir para un país de eso, donde no nos conocen todavía, para yo poder predicar esta palabra poderosa y que te puedan conocer. Porque yo le voy a decir una cosa: los que hemos conocido al Señor no lo queremos soltar, porque Dios ha sido bueno, y esto que yo he recibido, yo quiero que otros también lo reciban. Nosotros lo que hemos recibido, aleluya, del Padre, nosotros debemos de entender y querer que otros también lo reciban, que otros también sean transformados, que otros también sean ministrados, que otros también puedan conocer la salvación, puedan recibir la salvación y sentir, aleluya, que no está todo perdido, sino que hay una esperanza viva, y esa esperanza todavía está vigente. Y vemos que Jesús, en una de esas veces que se manifestó después de haber resucitado, se reúne con los discípulos, y lo vemos en los evangelios, porque los evangelios son sinópticos. Le leí dos de ellos, porque si sigo le leo todo. Le leí dos de ellos, le leí el libro de Mateo y le leí en el libro de Marcos. Y vemos que el Señor le da esa encomienda, ese mandato, y le dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que ustedes lleven las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? Son buenas noticias, noticias gozosas. Pero ¿cuál es la noticia? Que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, aleluya, y al tercer día resucitó, pero murió, aleluya, fue el sacrificio, y por su sangre, hoy nosotros somos limpios, aleluya. Por eso dice: y el que creyere, y el que creyere en esta palabra, y el que creyere, aleluya, que Jesucristo es el Señor, y lo confiese con su boca y lo crea con su corazón, este será salvo. Este será salvo. Mas el que no creyere, porque siempre va a haber gente que no quiere creer, siempre va a haber gente que no le va a importar, que no va a entender, que no le va a gustar esta palabra. Lamentablemente, el que no creyere no será salvo, será condenado. La palabra es clara, te está diciendo: el que creyere y confesare esta palabra. Pero lo que me impresiona es que cuando vemos más allá el mandato del Señor, vemos que Dios le dio a la iglesia autoridad. Porque Dios, aleluya, Jesús envió a sus discípulos, pero no los envió solos. No los envió solo, porque Él, aleluya, le dice: esperen en Jerusalén hasta que ¿qué? Hasta que venga el Espíritu
santo. O sea que ellos no iban a estar, porque ellos estaban atemorizados. Acuérdense que Jesús murió y Jesús resucitó y se le reveló, pero ya Jesús iba a ascender al Padre. Ellos iban a quedar solos. Ellos estaban atemorizados. ¿Cómo lo vamos a hacer si ahora Él no está con nosotros? Y aunque ya Él los había mandado de 2 en 2, pero aún Él estaba allí y ellos sabían que cualquier cosa, ¿a quién iban a recurrir? A Él, pero ahora Él no estaba. ¿A quién recurrimos ahora? Ahora cuando nos enfrentemos a todo, ciertamente ellos no pensaban ni seguir, ellos pensaban retornarse a sus profesiones, retornarse a pescar, retornarse allá a pegar peces, retornarse a echar la red. Ellos no estaban pensando en esto. Ahora el Señor viene y se les revela, aleluya, y le da esta palabra. Hello, ustedes no van a volver a sus profesiones, ustedes no van a volver a pescar, ustedes no van a volver a lanzar las redes. Ahora ustedes tienen una comisión, ustedes tienen un llamado, ustedes tienen un mandato, aleluya. Y esta comisión, este llamado no fue solo para los discípulos, sino que esta comisión, este llamado sigue vigente hoy, porque la palabra sigue vigente. La palabra de Dios sigue vigente, hermano. Esto no ha pasado de moda. Esto no es para que ya nos sentemos en la iglesia creyendo que ya todo el mundo se salvó y ya yo estoy salvo y yo me quedo aquí. Este mandato sigue vigente. El Señor nos da el mandato de ir por todo el mundo. En el libro de Mateo dice: ir y hacer discípulos. Y cuando tú haces discípulos, tú los enseñas. Cuando tú haces discípulos, tú los enseñas. Pero que primeramente tenemos que tener la autoridad. Y Dios le ha dado autoridad a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La iglesia ha sido apoderada. Tiene poder de Dios. La iglesia tiene autoridad de Dios para levantarse. La iglesia tiene autoridad de Dios y para no atemorizarse. Porque dice: en mi nombre echarán fuera. La iglesia tiene poder. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Es que ya no estaba Jesús, que era el que sanaba. Es que ahora el Señor se estaba manifestando a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora es la iglesia la que puede poner sus manos y los enfermos sanar. Ay, ¿dónde está la iglesia que se levanta a imponer manos para que los enfermos sean sanos? Dice que tomarán en sus manos y no les hará daño. Es que nos vamos a enfrentar a momentos difíciles. Y Dios va a estar ahí. Porque hay una promesa. Que entonces dice en el libro de Mateo que Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Ay, pero no sé cuántos entienden esta promesa. Que no va a ser fácil, te están diciendo, pero yo voy a estar. Yo voy a estar. Te están diciendo, no va a ser fácil, pero yo voy a estar. Pero la gente no cree que esta comisión o que esta encomienda es para que nos vayamos lejos. Esto no es para que nos vayamos lejos. Esto comienza desde el que está a tu lado. Esto comienza desde que a veces está trabajando contigo. Esto comienza desde el que a veces está al lado de la verja de allá y que tú nunca le has hablado una palabra. Porque la gente dice: la gran comisión, ir por todo el mundo. Es que yo me voy para Rusia, es que yo me voy para Perú, es que yo me voy para Nicaragua, es que yo me voy para las Islas Vírgenes, es que yo me voy para aquí. No es que tú te vayas para aquí, es que esto comienza por casa. Si no le has hablado al vecino, al amigo, al hermano, al que trabaja contigo, y pretendes irte corriendo para allá, para otro país. Y yo quiero que usted entienda que el respaldo de Dios, cuando Dios envía a uno para otro país, el respaldo de Dios está presente.
Así como también el respaldo de Dios está presente cuando tú le hablas a alguien que está cerca de ti. Porque acuérdate que usted solamente tiene que lanzar la palabra y el resto lo hace el Espíritu Santo. Porque quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Usted solamente le predica. Lo demás no hace el Señor. Usted no tiene por qué preocuparse mucho si se salvó o no. La semilla va a caer en la tierra y a veces no se va a germinar rápido. A veces usted va a decir, válgame, yo le prediqué a esa persona hace mucho y quizás usted nunca la ve convertida, pero después pasan años y usted ve a esa persona que llega a los pies de Cristo. Esa persona, esa semilla estuvo ahí. No germinó pronto, pero germinó. Porque es al tiempo de Dios, no es al tiempo de nosotros. A nosotros nos corresponde ir, a nosotros nos corresponde predicar, a nosotros nos corresponde anunciar las buenas nuevas, las noticias gozosas. ¿Qué son las noticias gozosas, las buenas nuevas? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, las buenas noticias, las noticias gozosas, las noticias buenas, es el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Esta palabra, que el Señor vino, murió y resucitó para salvación nuestra. Que hay alguien que te perdona de pecado, que te limpia, que te restaura. Pero con esta gran comisión vemos que Dios nos deja unas AES que están inscritas ahí, que no las vemos así directamente, pero la primera es que el Señor le da autoridad a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Así que, iglesia, no te atemorices. No hay por qué atemorizarse, porque Dios nos ha dado autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad, autoridad, aleluya, sobre aquel que está quebrantado. Autoridad, iglesia. Autoridad. Yo vi enfermos ser sanados cuando yo predicaba afuera, en las calles de República Dominicana. Vi a Dios libertar, vi a Dios hacer la obra poderosa. Mira, hermano, una cosa que me impresiona, y que voy a retroceder para atrás, es que cuando el Señor los había mandado primero de dos en dos, el Señor les dijo, donde ustedes los hospeden, hospédense. Y prácticamente, ¿cómo van a hacer lo que le den? Dios prepara a uno para esto, porque esto no es fácil. Y yo me recuerdo que cuando yo me viajé por primera vez, porque esto siempre hay una primera vez, yo no me atreví a comer. Yo no me atreví a comer porque yo decía que yo no sé con qué está hecho eso, después mi estómago, cómo se va a poner. Y yo iba poco a poco comiendo. Y yo veía a la gente, porque la gente que te recibe son gente humilde, hermano. Y la gente que te recibe, que espera que tú, y yo, ay Dios mío, Señor, bueno, porque tu palabra dice que comeremos y beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño. Así que ¿cómo? Y que sea tu voluntad. Porque al principio uno no se atreve porque, ¿verdad?, es un país diferente. Y eso fue cuando yo fui a República Dominicana, pero usted se quiere imaginar cuando yo fui a Haití. Que cuando yo fui a Haití fuimos a comprar un hielo y el cubo de hielo lo sacaron de abajo de la arena. No sé qué es que ellos quieren que no se derrite si le ponen arena. Entonces imagina los gérmenes que tienen que hacer como de hielo. Pero como el Señor dice que comeremos y beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño, en el nombre del Señor será. Con todos los gérmenes y bacterias. Mira, hermano, las misiones están. Cuando usted va para las misiones, Dios tiene que preparar. Dios tiene que preparar. Porque yo estuve una semana aquí allá con Elena. Una semana. Una semanita. Y yo le voy a decir una cosa. Mire, Dios tiene que preparar a uno porque uno tiene que entender que uno, lo primero es que el Señor cuando los mandó de dos en dos le dijo que llevaran ropa ligera. Y yo he visto gente que va para la misión y llevan 4 maletas. Mira, hermano,
y a mí me recogieron allí en Santo Domingo. Yo llevaba una maletita chiquita y cuando el encargado, que era Rubén y era Elena, me vieron con esa maletita chiquita, dijeron, esta mujer es misionera. Porque así es que se debe de llevar una maletita pequeña, no un closet entero. Porque la gente lleva un closet para cambiarse de ropa cantando, para cambiarse de zapatos. Usted se lleva un solo zapato que le sirva para todo. Porque usted en las misiones, mira, ese rol yo lo cometí al principio, porque la primera vez que yo fui al que no fue con Elena, fue con otra gente. Yo, hermano, yo iba, ya usted sabe, como yo vengo aquí los domingos, con las chaquetas que se veía, los tacos. Y esa vez íbamos a cruzar frontera por humanamente, después nos teníamos que allí dejar el vehículo y montarnos en un vehículo dominicano, haitiano. Y yo con la chaqueta y la cosa, y un bulto que pesaba, pero quiero saber. Incomodísimo porque no había templo, era fuera del culto. Y yo me estaba asando, derritiendo con las chaquetas y los tacos. Y después cruzamos tipo en el culto, repartimos comida, ministramos aquí en aquello, porque la iglesia era debajo de un árbol con unos banquitos allí, esa era la iglesia, pero era un montón de gente, porque no tenían templo, pero esa era la iglesia. Y ahí predicamos, ministramos, oramos por todo el mundo, sudando la gota gorda, y después terminamos y repartimos y nos fuimos. Pero después nos invitaron a comer, después de cruzar la frontera de Juanamente, y era en una montaña que había que dejar el carro acá abajo y había que subir esa montaña a pie y yo con taco. Y había que cruzar un río y yo con taco. Pues ya que no quiera saber qué pasó, se me rompieron los tacos. Y llegamos a una casa de paja. Y tú te sentabas a comer. Y las pajas iban cayendo. Tú comías más paja. Y yo decía, ¿y yo cómo lo veo? Pues se me iba la paja. Yo decía, Señor, entonces ¿quién me como? ¿Por qué? Señor, para que yo no vea, me lavan la paga de la comida. Déjame coger, ellos hacen como unas arepitas de maíz. Déjame coger que sea estas arepitas que no tienen paga. Pero en verdad, la paja se fue por ahí y le dije, Señor, comeremos hasta paja y no nos hará daño. Pero bajando, si subiendo era malo, bajando era peor, porque bajando empezó a llover. Y yo con los tacos. Y bajando era una piedra que se separó por el mundo allí. Se iban cayendo las filas. Y cuando llegamos al río, hay que pasar rápido porque se va a crecer. Y era pasando por encima de las piedritas hasta llegar. Pero mira, hermano, una vez yo le dije, Señor, no vuelvo más. Señor, de aquí yo me quito. No quiero más misiones. No quiero más nada, Señor, porque yo no veo, yo con este proceso yo no puedo. Pero mire, eso fue otro día que yo salí, porque otro día me tocó ir a predicar en una iglesia que tenía que subir una montaña enorme y yo con los tacos. Y estaba lloviendo y la montaña se paraba.
Y se fue la luz. Que yo no veía en la iglesia. Y yo le dije, mira Señor, yo no vuelvo más a enojar con el Señor, porque una vez se enoja con el Señor. Y yo le voy a decir, hermano, no se enoje con el Señor. Yo me enojé. Yo estaba allá en la iglesia, aprendía. Ustedes saben porque todo el mundo me tuvo que subir allá aguantándome todo el mundo. Y yo acá en la iglesia molesta, vendía con el Señor. Le dije, Señor, yo no predico más. Esta va a ser la última vez. La última vez que yo me pongo esta cosa, que yo me tenga que subir por esta montaña, que mínimo se me haga. No vuelvo, Señor. Tú sabes que yo no veo. Yo no sé por qué tú me llamas. Aquí tú tanta gente, Señor, que ven y lo pueden hacer bien. Yo tenía una queja ahí con el Señor. Yo no sé ni cómo yo prediqué, pero yo tenía una queja externa. Y fue el culto más glorioso. Pero yo con mi queja externa peleando al Señor. Y el culto glorioso, el Señor, la gente pasando al frente. La gente tiene libertad, la verdad, sanada. Y yo peleando con el Señor. Y me bajé. Y bajamos de esa montañota y nos montamos en el carro. Y el Señor me ministra a mi vida. Porque después en el carro todo el mundo, había un silencio porque todo el mundo le pasó algo y todo el mundo estaba como que molesto con Dios. Y en el carro no cambiaron silencio, nadie hablaba. Y Dios estaba trabajando con todos. Individual, pero todos estábamos en silencio y Dios estaba ministrando con todos. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Vas a volver. ¿Por qué? Porque tú no ves por tus ojos, tú ves por los míos. Y lo que yo le he mandado a hacer a otros que ven y no lo han hecho, yo te estoy utilizando para que ellos le den vergüenza. Y después de eso, hermano, seguí. Amanecía en vigilia, en el piso de una iglesia, nos iban también por una vigilia, por montañas, iba para allá por una iglesia que estaba por allá en una montaña, y después no podíamos bajar a esa hora que se acabó como a las 4 de la mañana, nos quedábamos ahí en el piso de la iglesia a saber que sabían si el pie o lo que fuera. Yo me ponía ahí, no Señor, cada que siga. Ponía el muerto porque yo siempre andaba con un muerto de almohada, porque eso no había nada, eso no había nada. Y así seguimos, hermano. Y fuimos a diferentes sitios a llevar alimento, a predicar. No era fácil, pero a Dios quien llama, Dios lo respalda. Y Dios le ha dado a uno autoridad. Autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Yo he ido 3 veces ya aquí. 3 veces. Y esa vez que me quedé la semana con Elena, no fue fácil. Ese era el primer hogar que Elena estaba haciendo. Nosotros obligamos cemento. Nosotros cargábamos, servíamos arena. Porque es que para el Señor hacemos lo que se pueda. Si hay que servir arena, Elena lo que decía, no se queden ahí. Ustedes saben cómo es Elena. No se queden ahí, muéranse. Ustedes tienen que servir arena. Pero yo veía a Elena cargando bloques, poniendo bloques, cargando cajas de losa. No, pero Elena tiene una fuerza y yo estoy aquí muerta por servir una arena. Que me acuerdo, hermano, y cuando usted se vaya de misiones, váyase humilde. No se compre allá todas las ticheres de marca, que sé yo qué, pues se le van a dañar. Créanme que se le van a dañar. O sea, yo me fui con unos zapatos de Sperry y saqué un blanco de arena. Yo no tuve que botar. Descendí la arena, lo que caí en la arena. Pero hay una satisfacción cuando tú haces la obra del Señor.
Hay una satisfacción tan y tan poderosa cuando tú haces la obra del Señor. Esto no se queda aquí. Yo quisiera volver a otros países, yo quisiera ir a otros. A otros. Porque las misiones arden. Las misiones arden. Y hay necesidad de una palabra de salvación. A veces decimos, no, pero esos países ya están predicados. Sí, pero a veces en los campos hay palabra. Se necesita una palabra que alguien llegue. Porque muchas de esa gente, aunque haya por ahí predicadores y haya iglesias, pero mucha gente a veces no se acerca. Necesitan que uno se allegue a donde están ellos. Porque cuando yo estaba en Santo Domingo, hacía los cultos en las calles, la gente llegaba. En las calles. Campaña, fuera, en una calle. No había ni estadio ni nada. En una calle. Se cerraba ahí la calle. Se hablaba con los vecinos. Mira, aquí vamos a hacer el culto. Y hasta la silla la ponían en el medio. Y la gente respetaba. Y se ponían a escuchar palabras del Señor. ¿Saben por qué? Porque hay necesidad. Y hay hambre de la palabra. Hay hambre de una palabra que llegue al corazón. De una palabra de un Dios de amor, no de religión. Porque una cosa que yo siempre digo en mis mensajes al aire libre, yo no vengo aquí a presentarte una religión, yo vengo a presentarte a Cristo. Porque Cristo es más que una religión. Las religiones son cultura. Pero Cristo cambia. Mi Cristo cambia. Y el Señor nos ha dado autoridad. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Se supone que las señales sigan a la iglesia. Que cuando salgamos a la calle, las señales nos sigan. Tenemos que despertar, iglesia, y salir a la calle y que las señales nos sigan, que haya sanidades, que haya milagros, que haya liberación, que las sanidades estén con nosotros, las señales, porque podemos predicar muy lindo, pero se necesitan las señales para que la gente a veces a la gente se le hace más fácil creer cuando ven un milagro. Para que ven un milagro que endiosan a alguien y todo el mundo corre a convertirse. Es necesario. Y el Señor dijo, estas señales los seguirán. Los seguirán. Por eso el Señor nos dio autoridad. Y sobre todo el Señor nos dio autoridad y nosotros tenemos que ¿qué? La segunda A, tenemos que accionar. El Señor nos dijo, ir por todo, y también nos dice ir y hacer discípulos. Ir, acción. Es necesario que la iglesia accione. Muévase, hermano. ¿Cuánta gente trabaja con usted y usted nunca le ha dicho nada? Háblele. A veces estamos en las filas ahí de muchos que vamos a ver, pero las filas son eternas. Aquí le empieza a cantar. Esa es su forma de evangelizar. Aquí le empieza a cantar y la gente empieza a mirarlo. La gente empieza a mirarlo y muchos le hablan y muchos le dicen, porque esa es su forma de evangelizar. Con un cántico de eso, a lo mejor hay alguien que necesitaba esa palabra. Tú estás ministrándole a alguien. Tú estás ministrándole a alguien. Adoctrinamiento. Dice ir y hacer discípulos y enseñarle estos mandamientos. Enséñale. Adoctrínelo. Enséñale los principios básicos bíblicos. Enséñale adoctrinamiento, alcance
persecución para que entonces la iglesia se moviera, porque ya le había dado poder, ya la había empoderado. La iglesia tenía poder, las señales no seguían, pero tenían que moverse, tenían que alcanzar. El alcance no se podía quedar ahí, y ellos tenían que alcanzar, era caminando, predicando, porque no había internet, no había televisión, no había radio, no había nada. Porque aquí usted predica por la radio, predica por el internet, predica por la televisión, predica por donde quiera, pero en aquellos tiempos era piecito por ahí, caminando. Pero ellos se acomodaron. La iglesia de los hechos estaban juntos, se comían el pan juntos, se quedaron ahí. Pero el Señor le dijo: no, vamos a provocar aquí la persecución para que ustedes se tengan que mover. Pero lo que me impresiona es que la persecución fue contra todos, excepto sobre los apóstoles. Y tuvieron que salir huyendo. ¿A dónde llegó Felipe? Felipe llegó a Samaria. ¿Y cuántas vidas se ganó ya en Samaria en el primer culto? 3,000. O sea que ya el evangelio se estaba expandiendo, pero Dios se tuvo que provocar un mover para que esto sucediera. Pero nosotros tenemos libertad para llegar. Aquí no hay que provocar ninguna persecución, porque nosotros tenemos libertad para llegar a donde queramos. Y la última fue la asociación. ¿Por qué la asociación? Lo primero que el Señor, cuando lo mandó, dijo: vayan de qué, de donde. Y ustedes vieron que en el libro de los Hechos también iban algunos juntos, como Pedro y Juan. Pablo se iba en el primer viaje, se fue con quién, con Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque había más fuente para poder expandir el evangelio. El Señor nos manda a unirnos. La asociación, únase. ¿Para qué? Para que haya más gente para expandir el evangelio. Es necesario que la iglesia agarre estas 5 cositas, 5A, y las ponga en práctica. Ponga en práctica. ¿Qué tiene autoridad, acción, adoctrinamiento, alcance y asociación? Son parte de la gran comisión que Dios nos ha dado. Que no es fácil, el Señor lo dijo ahí. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea que no nos va a dejar solos. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios provee. Y cuando Dios llama, aprendemos a ser totalmente dependientes de Dios. Yo no sé, pero cada vez que yo iba a viajar, todo aparecía, hermano. Aparecían los recursos, aparecía pasaje, aparecía todo. Cuando yo me fui con Elena esa semana, yo me acuerdo que yo no tenía nada, pero yo dije: sí, yo voy. Mira, hermano, yo me fui sin nada y regresé con todo. Porque yo me fui sin nada y cuando regresé hasta con dinero, porque yo no tenía dinero. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú estás dispuesto, tú le dices: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Es necesario que vayamos. Porque Pablo dijo: ¿y cómo lo conocerán si no hay nadie que les predique? Queremos que la gente conozca el Dios que nosotros servimos.